Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. Vamos a ir a libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Amén. Qué alegría poder estar aquí, amados hermanos. La verdad, es una gran bendición y no será la última. Esta es la primera de muchas. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Gloria a Dios. Que el siguiente paso, después de vuestra visita ya, en el nombre del Señor, sea algún operativo misionero, evangelístico, de impacto, evangelismo a los jóvenes, evangelismo en las calles. Que Dios prepare todas las cosas. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Ya lo tienen entonces? ¿Ya lo tienen? Primera de Reyes 17. Nombre del Señor. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, leeremos algunos versículos de la palabra, desde el versículo 8 en adelante. Amén. Si gusta, le quiero invitar a ponerse en pie para oír la palabra este día, en nombre del Señor. Y dice así la palabra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, es el profeta Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre él 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió.
Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están aquí para recibir la palabra del Señor? Nos hemos gozado, hemos adorado al Señor, hemos exaltado el nombre del Señor, hemos cenado, hemos tomado la cena del Señor. Y este es el momento de poder oír la voz de Dios, de poder oír lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra de Dios para tu vida este día, amada iglesia. Cuando planificamos el viaje, y siempre evidentemente uno ora al Señor para que Dios nos dé la palabra, qué palabra es la que debe entregar. Y yo sé, porque los oigo, que han venido predicando acerca de la adoración, trayendo esta palabra de la adoración. Y bueno, Dios también me ministró en ese sentido. Y el mensaje de este día es adoración cuando Dios lo pide todo. Cuando Dios lo pide todo. Hay tiempos en que Dios se hace audible su voz, o hay más claridad de parte de Dios y te lo pide todo. Amén. Alguien dijo, vamos, que me encontró el piano ahí. Lo pide todo el Señor. Esta lectura que hemos hecho este día se trata de ustedes la comprendieron, ¿no? De un profeta, el profeta Elías, que aparece aquí precisamente en el capítulo 17, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y aparece a consecuencia de un suceso que había estado sucediendo en Israel, porque el reino de Israel se había dividido entre el reino del sur y entre el reino del norte. El reino del sur es el reino de Judá y el reino del norte el reino de Israel. Amén. Y entonces 10 de las tribus de Israel quedaron en el norte y 2 quedaron en el sur. Entonces, mientras en el sur reinaba el rey Asa, pasaban los años, en el reino del norte pasaba uno y otro rey, uno y otro rey, uno y otro rey. Y cada uno hacía lo peor. Si usted va porque este es el libro del horror, y el otro venía y hacía, y dice la palabra que hizo peor. Y el rey Acab, que era el rey en cual el profeta Elías le declaró la palabra, ahí mismo en el capítulo 17 del versículo 1 en adelante, vino el profeta Elías por mandato de Dios a decirle: no lloverá sobre la tierra lluvia hasta que dé la palabra, hasta que el mismo profeta diera la palabra. Por lo tanto, comenzó a haber una sequía, hermano, en todo Israel y en toda esa tierra, no solo Israel, sino que la tierra, como dice aquí, de Sidón o Tiro. ¿Se acuerda que la palabra, hay una zona, una franja ahí en el mar Mediterráneo, se llama Tiro y Sidón? Amén. Bueno, en toda esa tierra, Tiro y Sidón, desde Samaria hacia el norte, hacia el este y hacia el norte, toda esa zona, y en el sur, porque comenzó un hambre por la sequía. ¿Por qué? Porque el rey Acab se había casado con Jezabel, con la hija de un rey, y ellos adoraban imágenes, tenían ídolos. Y hicieron, dice la Biblia, que hacían imágenes de acera. Eso está en el capítulo anterior, 16, del 29 en adelante. Y hacían imágenes de acera y lo adoraban. Y comenzaron a adorar a Baal. Y ya dejaron de adorar a Dios. Entonces los israelitas dejaron de adorar a Dios. Y adoraban imágenes. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay algo que le molesta a Dios,
es que se adore a imágenes hechas por hombres. Eso no le agrada a Dios. Eso es abominación delante de Dios. Amén. Recuerdo que el día viernes hablamos acerca de la serpiente de bronce que hizo Moisés para que cuando, ¿se acuerdan del desierto? Le mordían las serpientes ardientes a los hijos de Israel en el desierto. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y la hizo y la puso sobre un asta. Y entonces el que miraba a la serpiente de bronce era sano y salvo. Que fuera mordido, si miraba, entonces. ¿Y qué es lo que ocurrió con esa serpiente? ¿Saben lo que dice la palabra? Que el rey Ezequías, pasaron cientos de años y el rey Ezequías tuvo que mandar a derribar, a destruir la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque la habían guardado, porque era un hecho histórico, ¿no? En el desierto, desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Y lo hizo, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra que comenzaron a adorar esa imagen que habían hecho, la serpiente de bronce. Entonces Dios aborrece la idolatría. Amén. Tenemos un Dios único, un Dios celoso, un Dios santo. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces, había una sequía, habían pasado varios años, mucho tiempo, y el Señor mandó al profeta Elías que se fuera a esconder a un arroyo. Y ahí le dijo el Señor: bebe agua del arroyo y yo te voy a mandar unos cuervos que te traerán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Fíjese usted. Y ahí se escondió, pero el arroyo se secó porque había sequía. Amén. Y entonces Dios le dice: ve a Sarepta, a la tierra de Sidón, a la tierra de Tiro, o la tierra fenicia, también se conoce ahí. Y Dios lo manda y le dice: porque yo he dado orden. Amén. Versículo 9. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bendito sea el Señor. No es que Dios, a veces como que intentamos comprender a Dios de las cosas que Él hace, ¿no? Intentamos comprender la mente de Dios, y cuando ya parece que vamos comprendiendo la mente de Dios, el Señor nos sale con otra cosa que es más increíble todavía, y nos tomamos la cabeza y decimos: ¿pero qué está haciendo el Señor? ¿Cómo no llevó al profeta Elías a una casa establecida donde hubiera a lo mejor más alimento, donde no hubiera problemas? No, el Señor dice: a ver, vamos a hacer algo aquí. Voy a llevar, yo le voy a dar una orden a una mujer. Y ya se la dio, ya se la había dado. Amén. Y le dice: para que te sustente. Es una mujer viuda. Y además tiene un hijo, un niño, un muchachito. O sea, es tremendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Son cosas incomprensibles. Y entonces era viuda, madre de un niño, pobre. Amén. Pero además era hacendosa, porque ella misma salía a buscar unos leños, dice ahí. Andaba buscando leña. Amén. Pero hay algo aquí que quiero rescatar. Esta mujer era creyente en Dios. A pesar de ser de la tierra fenicia, de la tierra de Sidón, era creyente por tres elementos que están en el mismo texto que hemos leído. En primer lugar, dice: he aquí, dice Dios, yo le he dado orden a una mujer viuda para que te sustente. Eso es el primer punto. Ella había recibido la orden de Dios. En segundo lugar, cuando el hombre de Dios va y le pide, ella le dice, versículo 12, cuando él le pide agua, le dice: ¿me puedes traer un vaso de agua? Porque venía seco del desierto, seco, no tenía agua. Y dice: ¿me puedes traer agua? Y cuando ya se iba a buscarle agua, presta a ella. Nunca dice la Biblia que no, pero ¿por qué tengo que darte agua a ti? ¿Quién eres tú? No te conozco. No, llegó el profeta y ella va. Dios, ¿cuánto Dios bendice a las mujeres generosas? Bueno, va contenta, va a traerme agua. Entonces, espera un momento. Y la manda a llamar. Sí, dígame. Tráigame un bocado de pan, un bocadillito, por favor, porque no he comido y tengo sed. ¿Y qué dice ella? ¿Cómo dice?
vive. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconoció, porque ella tenía el mandato de Dios y el Señor le mostró a ella. Dice, vive Jehová tu Dios. Reconoció al profeta, al hombre de Dios. Y ella, temerosa de Dios, dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan hecho, porque si no te lo traigo. Es más, lo único que me queda, lo único que tengo, es un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ahora voy a buscar 2 leños para cocinarla en la ceniza, o para cocinarla y comer mi hijo y yo, y dejarnos morir. Dejarnos morir. El proceso de esta mujer viuda, porque fíjese que en ese tiempo había una ley de Dios, porque la tierra fenicia, para que identifiquemos más o menos, estaba en el lado del Mediterráneo, justo en la frontera con Israel de ese tiempo, donde está el Monte Carmelo. De hecho, el profeta Elías va al Monte Carmelo a enfrentarse a los profetas de Baal, ¿no? Ahí seguido en el capítulo 18. Y entonces, ahí estaba. Ellos siempre tuvieron relación con Dios, pero se inclinaban más por Baal, se inclinaban más. Amén. Y el tercer ejemplo del mismo texto de que ella era una mujer de Dios fue cuando le dice, cuando muere su hijo, y le dice, ¿qué tienes conmigo, hombre de Dios? ¿Qué tienes conmigo? ¿Acaso, versículo 18, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Amén. Y para hacer morir a mi hijo. Por lo tanto, ella era una mujer, dice, para traer a memoria mis iniquidades. Recordar el pasado, el pecado. Amén. Y como decían, toda esa zona, en toda esa región se hacían imágenes en veneración a Baal, de Acera, hermano. Y ella, ¿acaso tú vienes para recordarme mis iniquidades pasadas y me tienes para morir a mi hijo aquí? Para que mi hijo muera, ¿verdad? Pero no era ese el propósito. Amén. Porque el Señor nos trae. La Biblia dice que cuando Él nos perdona nuestras iniquidades, Él nos perdona. Y ya está. ¿Cuántos dicen amén? Es más, dice el texto, ni siquiera se acuerda que nos perdonó. Hermano, así de grande es la gracia perdonadora de Dios para nosotros. Ni siquiera se acuerda que nos perdonó. El enemigo siempre quiere traer a la memoria las cosas del pasado, lo que hiciste en el pasado, te golpea la cabeza. Pero el Señor no quiere eso para ti. Amén. El Señor dice, yo te perdoné, yo te redimí, eres mío. No traigas a la memoria las cosas pasadas. Si hay algo y un proceso que vivimos, es un proceso, pero es para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es como cuando alguien está enfermo. Dice, hoy está enfermo. Y le preguntaron al Señor una vez, maestro, ¿y cuál de estos pecó? ¿Los padres o él para estar así como estaba paralítico ahí? El Señor los mira y le dice, es que ninguno ha pecado. Ni sus padres ni él. Él está así para que la gloria de Dios sea derramada en sanidad sobre su vida. Amén. A veces vivimos procesos. Así es. Gloria a Dios. No por nuestras propias iniquidades, porque el Señor te perdonó. El Señor te perdonó. ¿Cuántos han recibido ese perdón de Dios? Amén. Aleluya. Esta mujer se quería echar a morir con su hijo porque ya no tenía nada más. Tenía escasez. No había agua. Era viuda. No tenía ayuda de nadie. No tenía ni familia. Estaba ella ahí sola con el hijo. Y el niño pidiendo alimento. Qué tremendo. Adoración. Cuando Dios lo pide todo. ¿Qué más extremo? ¿Qué momento? ¿Qué condición más extrema para que Dios te lo pida todo? Cuando tiene, en este caso, mujer, que además ahí era, como hasta el día de hoy muchas veces en esa región, ¿no? La mujer la menosprecia. Viuda además, con un hijo, con sequía, sin alimento, porque había una ley que las viudas se les dejaba un espacio para que ellas fueran a recoger espigas.
y había que dejarla por ley. Entonces recogían un poquito. Pero ahí no había nada porque había sequía. Y entonces lo que me llama la atención, hermanos, es que el profeta llega, mandado por el Señor, y ya se encuentra con ella. La primera persona que ve al entrar a la puerta de la ciudad es la viuda. Y el Señor le dice que es ella, obviamente, la mujer. Le muestra al Señor y le habla y le pide, dame agua. Y después, como dije, ¿no? Tráeme pan. Bendito sea el Señor. Amén. Y ella fue. Gloria a Dios. Ella entendió que Él era el profeta de Dios. Entendió que Él era el hombre de Dios, amados hermanos. Pero en la tierra de Tiro y varios hechos que el Señor hizo, que Dios hizo ahí en esa tierra. Amén. Por ejemplo, Eliseo, que es otro profeta que vino después de Elías, ¿ya? Encontró a un matrimonio ya adulto, maduro, y el profeta Elías, o sea, Eliseo fue y se encontró con ellos y los conoció y le pidió algo para comer. Y lo mismo, tenían harina y tenían aceite. Y entonces el profeta Eliseo, igual como recordaba del profeta Elías, le dijo, mira, hazme un bocado con esa harina y con ese aceite. Amén. Y no tenían hijos. Y ya era de avanzada edad. Que el Señor es especialista en estas cosas, hermano. Amén. Y no tenían hijos. Entonces Eliseo le dice, cuando ya va un año y al año siguiente nuevamente pasa por ahí, el profeta Eliseo, y le dice, hazme de nuevo el bocadito que me haces tú con la harina y con el aceite. Y le hace nuevamente. Y no tiene hijos. Y ya. Y el profeta Eliseo le declara una palabra. Ahí. Le declara sunemita, en Sunem, a la sunemita, y le dice, en un año más, yo pasaré por aquí. ¿Cuántos dicen amén? En un año más, yo pasaré por aquí y tendrás en tus brazos a tu hijo, a un hijo que yo te daré. Amén. Y así fue. ¿Sabe por qué? Porque en Dios hay bendición. En Dios hay milagros. Amén. Y ella tampoco se restringió de darle ese bocado, de darle ese aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Y así fue. Y tuvo su hijo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que ocurrió después? Igual como este hijo de la viuda. A la mujer sunemita se le muere su hijo. Y no estaba el profeta ahí. Y lo manda a buscar a Eliseo. Y viene Eliseo y lo mandan a buscar. Mira, la mujer que te da alojamiento. Incluso le construyeron un aposento, dice, una casa ahí le construyeron en su terreno. Hermanos, para recibir, se pusieron de acuerdo con el marido. Porque la Biblia dice que algunos sin saber los hospedaron ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Y se pusieron de acuerdo. Oye, ¿por qué no hacemos una ampliación a la casa? Y le construimos aquí una habitación, le preparamos una habitación para cuando venga el hombre de Dios, el profeta del Señor, entonces le recibamos. Y así lo hacían. Y entonces le mandaron a avisar a Eliseo, a ese profeta. Dice, ¿sabe qué? La mujer sunemita, la que tuvo su hijo, ha muerto ese hijo. Y él se levantó, el profeta Eliseo, y se dirigió hacia ese lugar. Y fue. ¿Y sabe lo que hizo? Présteme al niño. Y lo traen al niño y lo lleva a su aposento, igual como lo había hecho Elías con la hija de la viuda de Sarepta. Y Elías, ¿qué es lo que hizo con el hijo de la viuda de Sarepta? Se puso sobre él 3 veces, dice la Biblia, ¿no? Lo que hemos leído. 3 veces. 1, 2, 3, y Dios lo levantó. Pero Eliseo hizo lo mismo, pero 2 veces, dice la Biblia. 2 veces, 1, 2, y el niño lo devolvió y lo devolvió a sus padres. Aquí está tu hijo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo lo hace el Señor? Recuerdo también, si ustedes conocen a un joven, con el apóstol Pablo, cuando estaba predicando en un lugar, y el joven se queda dormido, dice la Biblia, y se cae, hermano. Se cae ese joven. Ese era un poco más al sur de Samaria, también en esa zona, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Y Pablo va y muere el joven ahí, cayó del tercer piso abajo. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Todos alborotados, ¿qué vamos a hacer? Se murió este joven escuchando la palabra aquí. Y estaba muerto el joven. Y el apóstol Pablo dice, tráiganlo para acá. Y lo pusieron en un lecho. Igual como Elías, igual como Eliseo. Pero ¿sabes lo que hace el apóstol Pablo? Se posa sobre él igual. Como que se puso encima. Una vez. Elías 3 veces, Eliseo 2 veces. Y Pablo una vez. Más adelante el apóstol. Y resucitó el joven. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, pero hay un episodio de mi Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? En Naín. ¿Se acuerdan de Naín? Había una mujer viuda y él pasó por esa zona, iba camino a Sidón. Y pasó el Señor, se desvió, dice la Biblia, del camino para dirigirse para esa zona, hermanos. Y fue a Sidón y se encuentra con un féretro y se encuentra con un funeral. Y el Señor como que no sabía nada, dice, ¿y qué pasa aquí? Y le dicen, es que aquí hay una mujer viuda que tiene un único hijo que ha muerto. Y él era todo lo que tenía y era todo su sustento. Ya era un joven que había muerto. Pero el Señor no necesitó ponerse encima. No. Porque esto es un proceso. En la fe del crecimiento es un proceso. El Señor se para sobre el féretro, ahí al lado. Y simplemente dice la Biblia que le habla el Señor y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Porque Él no necesita ni tocar ni ponerse encima. Él quiere, con su palabra, declara la sanidad y la liberación. Y Él te liberta. Amén. Aunque estés muerto, Él te liberta. ¿Cuántos jóvenes están muertos espiritualmente? Pero el Señor tiene la palabra poderosa para levantar, para resucitar, para traer vida, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia a nuestro Cristo. Amén. Él no quiere ningún joven a los jóvenes. Amén. Y el Señor te dice esta palabra ahora de Naín, cerca. Naín estaba paralelo a Sidón. Estaba al lado del mar de Galilea por ahí, en esta zona. Gloria sea el nombre del Señor. Adoración cuando Dios lo pide todo. El Señor hizo 3 milagros en esa tierra. La curación de la mujer sirofenicia, como le dije, Mateo 15. La curación de un sordomudo, un joven que el Señor tocó, hizo incluso un escupo, le tocó su oído para que escuchara y le tocó aquí la boca para que hablara, y su lengua, dice la Biblia, se desenvolvió y comenzó a hablar. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Amén. El enemigo quiere cerrar tus oídos para oír la voz de Dios, pero viene Cristo para liberarte y para que la puedas oír con toda claridad. ¿Cuántos dicen amén? Igual la lengua, porque toda lengua confesará que Cristo es el Señor, y que aquel que cree en su corazón que Cristo es el Señor y confiesa con su boca será salvo. Amén, aleluya. Dios no te quiere ni sordo ni mudo, quiere que tú declares la palabra, quiere que tú adores. Amén. Y el tercero milagro que hizo ahí, precioso, fue una de las 2 veces cuando multiplicó los panes y los peces. Habían 7 panes en esa oportunidad y alimentó 4,000 en la tierra de Sidón. Cualquiera diría, no, es que esta no es tierra de Israel, estamos ahí aparte. Pero el Señor iba y era uno de sus lugares preferidos. Amén. Mencioné a la mujer, a la hija de la mujer sirofenicia. Que esta mujer tremenda en su fe fue a pedir que el Señor le sanara a su hija. ¿Y sabe la respuesta del Señor? Un poco severa. Le dijo, es que no es bueno que el pan de los hijos se le dan a los perros. Fíjese. ¿Sabe por qué era esa frase? Que era conocida por la veneración y la adoración a los ídolos. Cuando se conocía a la gente, especialmente esa zona, que adoraba
a ídolos. Entonces se les conocía como los perros. Pero ¿sabe la respuesta de esta mujer? Es que, maestro, es que, Señor, si los perros, aún los perros comen de las migajas, del pan de los hijos, de la mesa. Y dijo el Señor, ni en Israel he hallado tanta fe. Y la sanó. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Tierra de Sidón, tierra, amén, tierra de Tiro, zona de milagros, zona de multiplicación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Santo es el nombre del Señor. El joven, el hijo de la viuda de Naín, que fue sanado por el Señor. Amén. Él fue un profeta. Elías fue el profeta de Dios. ¿Sabe? Quiero invitar a que medite en el capítulo 2 del libro de Levítico. Voy a pedir que el nombre de mi amigo que está atrás, que le pedí que lo proyectara, está ahí. Capítulo 2 del libro de Levítico. Bendito sea el Señor. Y quiero que medite en el capítulo 2 dice el título Las ofrendas. Yo sé que usted lo ha leído alguna vez, pero habían varios tipos de ofrendas para Dios, ¿no? Estaba el holocausto, que incluía los animales sacrificados, la sangre, y era por el pecado de la gente y de las personas. Estaba la ofrenda que está en el capítulo 2, que se llama ofrendas de oblación. Ya le explicaré la ofrenda de oblación. Estaba la ofrenda de paz, que también tenía que ver con adoración y comunión al Señor, pero era una ofrenda comunitaria, la ofrenda de paz. Y por último, las ofrendas por el pecado, y el holocausto también era por el pecado. ¿Qué es la oblación? En capítulo 2. Si leemos algunos versículos, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, mire lo que dice aquí, su ofrenda será, ¿cómo dice? Flor de harina. ¿Le suena? Sobre la cual echará, ¿qué cosa? Aceite. Amén. Y pondrá sobre ella incienso, que el incienso tiene que ver con la presencia del Señor. Amén, con el perfume grato. Porque la ofrenda de oblación es la única ofrenda que no tiene relación con el pecado. Es una ofrenda que tiene relación es un acto voluntario de adoración, de reconocimiento de la bondad de Dios. ¿Cuántos reconocen la bondad de Dios? De reconocimiento de la bondad de Dios y las provisiones de Dios y la devoción a Dios. La oblación es la única ofrenda directamente asociada con la adoración y la gratitud. ¿Me entiende, hermano? Digamos, dice, tomará el sacerdote un puño lleno de harina y traerá la ofrenda, y el sacerdote tomará un puño de harina. ¿Y qué dice después? Lleno de flor de harina y de aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda, ¿para quién será? Será de Aarón. ¿Y de quién? Y de sus hijos. Amén. Hay una parte que le toca al sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué más dice? Fíjese lo que dice el Señor. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Es decir, ese puñado, esa ofrenda y lo que quede, que será para el sacerdocio, es cosa santísima para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra más. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de ¿qué? De harina.
sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas ¿con qué? Con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, hasta el sartén aparece aquí, hermano. A los que les gusta ahí pasarla por el sartén. Dice, será harina, de flor de harina, sin levadura, hermanos, y con aceite de oliva. Todo eso con aceite de oliva, porque era la zona de Mediterránea también, como aquí. Otra más, si se ofreciere ofrenda cocida en cazuela, mire, hasta una cazuela, una olla, se hará de flor de harina con aceite, y traerás la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar, y tomará al sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y la hará arder sobre el altar. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Y esto es cosa santísima de las ofrendas que se queman para el Señor. Adoración, adoración, oblación. Esta ofrenda es la única asociada solo con la adoración, el reconocimiento de la bondad de Dios, hermanos. Amén. Y las provisiones y la devoción a Dios. Las otras ofrendas no. Y esta viuda entregó. Y así usted lee todo el capítulo 2. Solo es harina y aceite, harina y aceite, harina y aceite. Ella entendía lo que tenía para Dios. Cuando el profeta de Dios viene a donde ella, y ella había guardado este puño de harina y este poco de aceite para ofrendarlo a Dios, lo tenía guardado. Gloria a Dios. Pero el profeta llegó justo en el tiempo que Dios lo mandó, en nombre de Dios. ¿Para qué? Para recibir la ofrenda. Y dice, no temas, porque Dios me ha dicho que nunca te faltará harina y nunca te faltará aceite. Dile que está a tu lado, nunca te faltará harina y nunca te faltará aceite. Adoración a Dios, ofrenda. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Y ella entiende, y por eso el profeta le dice, no tengas temor, prepárame uno a mí primero y después come tú, porque si haces así, nunca te faltará nada. Nunca te faltará el aceite y nunca te faltará la harina. Amén. Que usted tiene en su corazón, amén, de ofrendar y de recibir y de bendecir a un hombre de Dios, hágalo, porque hay bendición ahí. De bendecir a sus pastores, hágalo, porque hay bendición. Amén. La viuda humilde dice, es que solo tengo esto. Solo tengo un puño de harina y un poquito de aceite. Es como para decir, una sola vez te adoraré y después me echo a morir. Estaba con depresión. Claro que sí. Amén. ¿Quién no, hermano, en esa condición? ¿Quién no? Viuda, había quedado viuda, tenía a su hijo enfermo que después murió, hermanos, había sequía, era todo en contra, hermano. Era todo en contra, pero se había reservado ese poco de adoración para el Señor. Y así lo hizo. Gloria a Dios. Amén. Usted puede tener muchas cosas en contra. La muerte puede acecharle a usted. La muerte puede acecharle. Pero déjeme decirle que el que vino a matar, a robar y a destruir está vencido en la cruz del Calvario. Usted tiene a Cristo que viene a dar la vida y vida en abundancia. El Señor no lo quiere deprimido. El Señor no lo quiere con depresión. El Señor lo quiere avivado. Aleluya. Dios te quiere avivado con una ofrenda en tu corazón, con fuego. Santo es el nombre del Señor. Amén. La harina, ¿qué es lo que se hace con la harina? El pan. Amén. ¿Cuánto le gusta el pan? Qué bueno es el pan. Por algo el Señor dijo, oren por el pan de cada día, que nunca falte. Con la harina se hace el pan. Y el aceite representa la unción del Espíritu.
hecho, el aceite se hacía con el aceite de la unción, con el incienso, estaba ahí, simboliza el Espíritu Santo. Amén. En el tabernáculo, ¿qué es lo que había en el tabernáculo? Estaba el altar de madera, pero todo lo cubrían de bronce. Pero al lado dentro, que se llamaba la mesa del incienso. Y en la mesa del incienso era de oro. La mesa del incienso era de adoración. Amén. Casi no tenía bronce, porque el bronce representa el pecado de cada uno de nosotros. Pero la riqueza y la fe verdadera es el oro. El Señor lo dijo en su palabra: vuestra fe es más valiosa que el oro. Y cuando seas probado, entiende que el Señor te está fogueando y está haciendo una fe más rica todavía. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En tu caminar del Evangelio, cuando eres probado en Dios, como esta viuda, Dios quiere trabajarte y sacar de ti lo mejor del oro que tienes tú en tu fe. Amén. De hecho, las calles que están en el cielo, en la gloria eterna del Señor, son de oro. Y no es porque el Señor haya puesto un oro así nomás. Estoy seguro que ese oro es su fe, que está puesto ahí en las calles. Y cuando usted vaya caminando y yo vaya caminando por las calles de oro, miremos el oro, el reflejo. Ahí estuvo tu fe probada. Aquí está ahora para que camines en gozo y en victoria. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Tu fe es más valiosa que el oro. Un poco más al sur de Samaria. No, en Samaria mismo. El Señor se encuentra con una mujer también. ¿Se acuerdan? Le pide qué cosa, igual como Elías: dame agua. Amén, si te repite todo, hermanos. Porque el Señor está preparando todo. Cuando usted lee la Biblia desde el principio, se entiende y comprende que todo es un plan y es un propósito. Y cuando viene el Señor con la mujer samaritana y la encuentra a ella, y dice que entre judíos y samaritanos no se encuentra, y tú vienes a mí siendo judío, y usted conoce la historia. Amén. Trae a tu marido para que no converse yo contigo solamente. Es que no tengo marido. Claro que no, porque has tenido 5 más y el que ahora no es. Fíjese. Oye, me parece que tú eres profeta. Y le revela al Señor: soy Cristo. Amén. Y si tú entendieras que el que te pide agua, ¿quién es? Tú le pedirías aguas a Él. Agua. Porque el agua que Él tiene para darte es un agua que de tu interior corren ríos de agua viva y nunca tendrás más sed. Amén. Cuando estamos en la presencia. ¿Y qué le dice después? Oye, pero nosotros adoramos en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar. ¿No? ¿Y qué le dice el Señor? Mira, mujer, te digo ahora. Y la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos, ¿qué hacen? Adoradores adorarán en espíritu. ¿Qué es el aceite? El espíritu. Y en verdad, ¿qué es la palabra? ¿Qué es el pan de vida? Amén. Como la viuda. Aleluya. La harina y el aceite que no puede faltar en ti, en tu adoración genuina. Dios te lo va a pedir. Hay que ser valiente para servir a Dios. Vienen tiempos peligrosos. Amén. Y ahí el Señor se va a encontrar con los verdaderos. Amén. Con los verdaderos adoradores y con los verdaderos de piel. Los verdaderos soldados del Señor. Que nos enfrentaremos a muchas situaciones, tal vez. Pero hay que ser valiente. Amén. Gloria a Dios. Como esta viuda. Ella misma salió a buscar la leña para hacer el fuego, para hacer el pan, para darle al hombre de Dios. Y ella creyó a la palabra. Porque a veces cuando nosotros estamos probados, muy probados, hermanos, no creemos a la palabra muchas veces. Cuesta creer. Pero Él te dice: no temas este día. Les invito a ponerse de pie, hermano, por favor. ¿Sabe? Eliseo, cuando pasó por esa casa, le dio la misma palabra a ese matrimonio. La misma palabra.
nunca te faltará el aceite y nunca te faltará la harina. Porque nunca falta para adorar cuando tú das. Y además el Señor dice que Él da semilla al que siembra. Él da semilla al que siembra. Nunca te faltará. Si tú siembras, si tú adoras con esa siembra, con esa ofrenda delante de Dios de adoración, nunca te faltará. Y el Señor te avivará y el Señor nos pondrá en alto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Verdad? Cuando nosotros estábamos en Chile, hermanos, y el Señor nos hizo el llamado aquí a España, teníamos todo, ¿no? Teníamos todo, trabajo, profesión. Nos habíamos comprado un terreno enorme que nos encantaba, en un lugar grande, en un lugar muy, muy bonito de la ciudad. Teníamos en el sur de Chile un lugar turístico muy precioso también. Y el Señor, un día orando, cuando nos hizo el llamado, estuvimos un año orando para que el Señor nos confirmara si era su propósito, voluntad que viniéramos aquí a España. Y después el Señor nos responde y dijimos: Señor, ¿qué hacemos con los terrenos? ¿Qué hacemos con los terrenos? Que era mucho dinero y mucha inversión. Y oramos al Señor, el Señor nos dio una palabra. Y oramos un día: Señor, háblanos. Necesitamos saber, porque nos daban consejos: no, déjatelo, guárdalo, déjalo para más adelante por si te fracasas. Imagínense, si el Señor te llama y si fracasas te vuelves. Qué feo. Amén. Aleluya, no te faltará. Y leímos el versículo. ¿Y qué debemos hacer? Ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y tuvimos que venderlo todo. Y los compradores llovían, hermanos. Muchos compradores, porque una zona muy, muy bonita. Y nos ofrecían dinero, pero el Señor decía que no, que esos compradores no. Hasta que llega el Señor, oramos con unos pastores, y el pastor ora y dice: Señor, que este terreno que ni conocía, a pesar de que estaba al lado, no sabía ese pastor nada. Ahora dice: sea un terreno para tu obra, sea un terreno para tu gloria, que se planta una iglesia ahí. Amén, Señor. Esa es la respuesta que esperábamos. Y lo vendimos a una iglesia. Y como siempre en las iglesias, nosotros vamos luchando ahí con la economía, hermanos. Tuvimos que venderlo porque el Señor nos dijo: véndeselo a ellos porque no tienen. Y se lo vendimos, pero lo pagaron en plazo. Gloria a Dios. Porque así es. Cuando Dios te llama, Dios te pide todo. Renunciar a todo lo que impide que tú llegues delante de su presencia. Renuncia a todo. Renuncia a lo malo. Renunciar al pecado. Renunciar a lo que te ata al mundo. En el nombre de Jesús, ¿cuántos están dispuestos para renunciar a todo por servir a Cristo y adorarle cuando Él te lo pide todo? Oh, Señor, ¿cuántos tienen un puño de harina esta mañana y un poco de aceite para adorar al único digno de gloria y de honra? Y a lo mejor todo lo que tienes, dile: Señor, ya no tengo ni fuerzas, me quiero morir, Señor. ¿Cuántos le han dicho así al Señor? O en algún momento han pensado: lo único que quiero es morirme. Pero el Señor te dice aquí hoy: no pienses en morir. Piensa en vivir, porque yo tengo planes contigo. Adora mi nombre y nunca te faltará mi presencia, el aceite de la unción. Adorarás en espíritu y verdad. Dios es un Dios de grandes milagros y grandes obras y prodigios. Amén. Bendito sea el Señor. Este joven, este niño murió, pero el Señor lo levantó. A la mujer sunemita que no podía tener hijos, el Señor le dijo: en un año más, en un año, volveré a ti y te veré con tu hijo en sus brazos. Aleluya. Podrá ser profética esta palabra, hermanos. Toma esta palabra. El Señor levantó a la viuda de Naín, le habló: joven, levántate. Porque Dios quiere levantar a los jóvenes de este lugar. Y Dios quiere librar y quiere salvar España. Y necesita obreros, y estás tú ahí. No piense que lo que tienes es poco para Dios. Es que, pastor, yo estoy ahí nomás.
Voy a la iglesia. Entrégale tu corazón al Señor. Da de tu ofrenda. Y si te lo pide todo, entrégalo. Porque cuando tú entregas todo al Señor, el Señor te da más. Amén. El Señor te dará más de su presencia. Oremos al Señor. Ore usted al Señor. Dile, Señor, quiero entregarte mi mejor adoración. Quiero darte todo, Señor. En nombre de Jesús. Dios, cierre sus ojos y dígale, Señor, quiero darte mi mejor adoración a ti. Mi ofrenda de oblación, mi ofrenda de gratitud. Aquí no hay quejas, aquí no hay quejas. Cuando Dios te pide todo, no hay quejas. Amén. Solo gracias, solo reconocimiento por la bondad de Dios. Amén. Porque esta mujer no había muerto todavía, a pesar de que estaba en lo último, pero tenía un puño de harina y un poco de aceite para adorar el nombre del Señor. Usted a lo mejor tiene poco en su vida. Ya está a punto de morir espiritualmente, no lo sé, con ganas de abandonarlo todo. Pero Dios te dice, no te rindas. No, dalo todo, lo mejor. Entrégale todo al Señor. Oh, aleluya, gloria a Dios. Mi mejor adoración es entregarte todo. Sí, Señor. Mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo. Entrégale todo al Señor. Mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Dile, Señor, no quiero tener un encuentro emocional. No quiero tener un encuentro emocional. ¿Cuántos quieren encontrarse con su Señor ahí, en su presencia? Y verte, Señor, sentado en majestad. ¿Cuántos están aquí delante del Señor? Amén. Oh, levanta tus manos ahí donde está y dile, gracias, Señor, porque tú pusiste en mí una unción especial. Tú pusiste un aceite fresco. Un aceite que me ha renovado, Señor. Y así como las 5 vírgenes prudentes, hoy llevo el aceite en mi vida. Aleluya. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante levante de sus ti, manos y adórele. te adoraré. Ríndale a Él. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Dilo, iglesia. Y al estar aquí, postrados, y siempre
siempre quiero estar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Vamos una vez más. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrados ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Entre tantos milagros que Dios hizo, recordaba a la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Y recordaba ese momento cuando el Señor dijo: tu fe te ha salvado. No solamente te ha sanado, te ha salvado. Amén. Yo no sé si alguien vino con alguna enfermedad a cuesta, no se la lleve. Amén. Deje que el Señor ministre su vida. El Señor puede Gloria a eliminar Dios. toda enfermedad. El Señor puede secar todo quiste. Gloria al Señor para siempre. Él lo puede hacer en un instante. Él es nuestro Dios. Él es un Dios Rafa, Amén. un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Puede restaurar células, puede restaurar un riñón, puede restaurar un hígado, puede restaurar un corazón. Amén. Él puede dar, la palabra dice que Él puede dar un corazón nuevo, Él puede dar un pulmón nuevo, Él puede dar un hígado nuevo, Él puede dar un riñón nuevo, porque Él tiene el poder. Él te creó en el vientre de tu mamá y Él te fue formando. Aleluya. Él conoce las partes más profundas de tu vida. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a confiar? Gloria a Dios. Como aquellas viudas que no tenían nada, pero lo dieron todo. Tú hoy Aleluya. puedes decir: no tengo nada para darte, pero se lo puedes dar todo al Señor. Deja que Él transforme tu vida. Deja que tu vida se convierta en un milagro en esta mañana. Deja que el Señor fluya, que el Espíritu Santo toque las áreas de tu cuerpo. Jesús pasaba por aquel lugar y la mujer dijo: este es el día, yo tengo que llegar como sea donde está Jesús. No Amén. solamente Gloria a toques Dios. el borde de su manto, tú abrázate de Él y dile: Señor, gracias porque en ti encuentro sanidad. Gracias porque en ti encuentro restauración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Jesús. Este es día de sanidad. Oh, Jesús. Es día de obra del Señor. Este es día de milagro. Es un día de sanidad. Levante su mano. Ponga su mano en la enfermedad. Amén. Este es día de sanidad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Si Señor. tan solo Oro tocar por cada el borde enfermedad. de su manto. En el nombre de Jesús. Solo el nombre de Si Cristo. tan solo Dios sana, Dios restaura, Dios fluye sanidad. En su herida fluye sanidad para todo Si aquel tan que solo viene y se acerca a Él. pudiera tocarle a Él, Sí, Señor. libre sería. Yo lo sé. Dile: porque delante de ti, porque delante de ti Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante De ti, una mirada de mis ojos. Él te está observando hoy. Él está en este lugar. Él está aquí. Señor. Él se pasea por este lugar. Oh, sí, Señor. Y deja que Él ministre, deja que Él ministre. Y si tú estás orando por alguien que está aquí o que está lejos de aquí, para Dios no hay distancias. Para Dios no hay nada que pueda porque
porque Él está aquí, Él está aquí. Él está allí donde puede estar algún familiar tuyo que esté Aleluya. enfermo. Nosotros somos limitados, pero para Él no hay limitaciones. Amén. Gloria a Dios. Señor, queremos ser Gloria, restaurados Señor, de este lugar. Queremos salir sanos de este lugar. Amén. En nombre de Jesús. Señor, dejamos toda carga, toda ansiedad, toda enfermedad Sí, sí. en tus manos, Señor. Y hoy nos iremos de aquí liberados, Señor, sanos, restaurados, creyendo en que todas las enfermedades tienen un nombre, tanto coloquial como científico. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y que ante Él se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de ellas. Amén. Y proclaman que Jesucristo es el Señor y Él tiene el control sobre toda circunstancia, sobre Sí, toda Señor. situación, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, porque para Gloria a Dios Dios. no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dale Sí, la Señor. gloria al Señor en esta mañana. Sí, mi Dios. Oh, Jesús. Gracias, Señor. Padre, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú traes tiempos de refrigerio. Tú traes tiempos nuevos, Señor. Y te damos gracias por haber usado a tu Hijo, Señor, junto a su familia, junto a la iglesia, Señor. Y creemos que viene un tiempo glorioso para Oliva. Confiamos y creemos, Señor, como decía, no hay fracaso cuando Dios se envía. Pueden venir luchas, pueden venir tiempos de prueba, pero Dios siempre va delante de los suyos. Señor, bendecimos sus vidas, Señor, bendecimos esta familia, bendecimos a tu iglesia en Oliva, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Nos vamos, Señor, más que bendecidos. Señor, aún nos queda un tiempo de comunión en la mesa, Señor. Y oramos, Señor, dándote gracias por todo lo que tú has hecho en esta mañana. Gracias porque nuestra mejor adoración, creo firmemente que ha subido como olor grato delante de ti, Señor. Gracias, Señor, tu bendición sobre tu iglesia, una semana gloriosa, una semana llena de bendiciones, Señor, y de testimonios nuevos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abraza a tu hermano y dile, ve con la bendición del Señor.